Amigos, amigas, Telefe tiene nuevo dueño. Después de más de un año de rumores y especulaciones, Paramount finalmente vendió el canal de las tres pelotas. Qué horrible siempre me pareció lo de las tres pelotas, se queda como raro. Y acá no solo les voy a contar quién se quedó con el canal líder de la televisión argentina, sino que vamos a repasar toda la historia y los distintos pases de manos de esta empresa. Desde sus inicios como el canal de los curas para evangelizar, hasta la expropiación en los 70 y el largo dominio de Telefónica después de la privatización. Y obvio que como siempre hay polémica, por supuesto. Porque esto no es una miscelánea si no hay algún quilombo, por favor, ustedes ya me conocen. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Telefe. ¡Vamos! Cuando en enero de 2024 se empezó a hablar de que el canal estaba en venta, a muchos les sorprendió. Digo, mal no le va, de los últimos 35 años solamente perdió en 2 en el rating. Oh, mirá vos, la alarma justo esto, ahora me va a sonar. Ahí va, listo, ya está. Por lo menos hablo en cuanto a contenido. El negocio es otra cosa, ustedes ya saben. Desde 2016 Telefe estaba en manos del grupo Viacom, que pagó 345 millones de dólares en ese momento. Esta empresa en 2019 se fusionó con la cadena CBS y se renombró como Paramount Global. Aunque en realidad los dueños de las dos empresas son los mismos. Porque tanto Viacom como CBS dependían de National Amusements, que es el holding de la familia Redstone. Tal vez a ese señor lo recuerden del video de Blockbuster porque lo nombramos, y si no, bueno, los porteños lo conocen como el dueño del cine Showcase. Ahora bien, a Paramount no le estaba yendo nada bien en los últimos años. Su negocio estaba muy enfocado en la TV de aire y de cable en los Estados Unidos, además de la taquilla de las películas que producía, mientras que el negocio del entretenimiento estaba virando más hacia el streaming, o sea, Netflix, Disney Plus, etc. Más allá de la caída en la facturación estaba el tema de la pérdida operativa. En 2024 tuvo un rojo operativo de 5.200 millones de dólares, es decir, facturaba menos de lo que le costaba mantener toda la máquina en funcionamiento. Así que decidió poner en venta los activos que consideraba como no estratégicos, que en argentino vendría a ser activos que nos chupan dos huevos si vendemos o no. Pero bueno, no estratégicos es más lindo para un comunicado. Por eso le colgó el cartel de venta a Telefe en Argentina y a Chilevisión en Chile, sí, obvio. Sin embargo, hace poco hubo un cambio porque Paramount ahora también tiene nuevo dueño. En 2024 anunció su fusión con la empresa Skydance por 8.000 millones de dólares. Detrás de esta compañía relativamente joven está David Ellison, el nuevo CEO de Paramount, que es el hijo de Larry Ellison, el fundador de Oracle y ahora mismo la segunda persona más rica del mundo. Esta operación también marcó la salida de la familia Redstone de National Amusements porque los Ellison le compraron su parte. Igual ese no es el foco del video. Ustedes seguro quieren saber todo sobre el nuevo dueño de Telefe. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, van a tener que armarse de paciencia, templanza. Porque primero quiero que hagamos un repaso por la historia del canal, que empezó a fines de los 50, se vendió, se expropió, hubo enojos, denuncias, después se privatizó, se volvió a vender varias veces más y hay muchos nombres interesantes que aparecen en todo este recorrido de algunos personajes que nosotros ya hemos nombrado en el canal. Así que no hagan zapping, no vayan a ver otro youtuber que esto recién arranca y como siempre nosotros empezamos por el principio. La primera transmisión de la televisión en Argentina se hizo en 1951. Ese año el empresario de medios Jaime Yankelevich invirtió más de 20 millones de dólares para traer equipos de los Estados Unidos. Y con eso hizo una primera prueba en Radio Belgrano TV, lo que luego se convertiría en Canal 7, la televisión pública. Pero el debut oficial fue el 17 de octubre de ese año con la transmisión del acto del Día de la Lealtad Peronista. Durante un tiempo Canal 7 fue el único canal que existía. Recién en 1957, durante la presidencia de facto de Pedro Aramburu, se empezaron a licitar canales nuevos para agrandar el panorama de la pantalla. Y acá es donde formalmente arranca nuestra historia. ¿Con quién? Con un sacerdote.
el padre jesuita Héctor Grandinetti decide encarar una tarea de evangelización a través de la televisión abierta en Buenos Aires. Aunque bueno, primero tenía que evangelizar a los inversores, los que tenían que poner la plata. Y el paso clave para eso sucedió en una misa, porque ahí conoció a Sara, la esposa de Aramburu, que le consiguió una reunión con él para contarle su proyecto. Así nació la Sociedad Difusión Contemporánea S.A., que en abril del 58 se quedó con la licencia para el Canal 11 de Buenos Aires. El tema es que armar un canal de televisión, la verdad, es muy caro y es muy complejo. Traer equipos, construir el estudio, todo lo que ustedes imaginan. Recién en 1960 debutó Canal 9, después ese mismo año el Canal 13, que eran los otros que se habían creado, y el 22 de julio de 1961 emite por primera vez Tele 11, con 4 cámaras y un show del cuarteto vocal estadounidense Los Cuatro Haces. Ahora bien, la viabilidad económica del proyecto le fue ganando a ese sueño evangelizador. Los canales empezaron a negociar la producción con grandes jugadores de los Estados Unidos, porque claro, los yankees no podían ser dueños de los canales acá, pero producir, bueno, eso no hay problema. Entonces Canal 13 se asoció con CBS, Canal 9 a NBC y Canal 11 firmó con ABC y creó Telerama SRL. Para este acuerdo necesitaban a un abogado que hable bien inglés, así que contrataron a un joven italiano llamado Pedro Simoncini, que primero fue apoderado del canal y después se convirtió en gerente general. En resumen, lo fue corriendo de a poco al padre Héctor Grandinetti, al que dicen que ni siquiera invitaron a la inauguración del canal. Después el sacerdote escribió un libro en el que habla de un abogado que no se portó bien, o sea, un palo directo a Simoncini, que cada vez tenía más poder. Con la plata de ABC no solo hicieron contenido, sino que también compraron el terreno de Pavón al 2400, que es donde estuvo el histórico estudio del canal, al menos hasta 2014, cuando ya se mudaron definitivamente a Martínez. Hoy me metí en Google Street View para ver cómo estaba el terreno de Pavón y está ahí como abandonado, así que no sé si está en construcción, si está pasando algo o lo dejaron ahí a la deriva. Ahora, no ahora, sino en su momento, que había 4 canales, la competencia era distinta, porque desde Buenos Aires mandaban a otras provincias en videotape los canales que se producían acá para que los retransmitieran a partir de las 7 de la tarde. Tele 11 pasaba películas y series extranjeras, pero también tenía contenido propio, como los especiales de Lolita Torres, el programa de Tato Bores y Operación Jajá de los hermanos Sofovich. Y los canales se peleaban por las figuras. Por ejemplo, Tato Bores pasó del 9 al 11, los Sofovich pasaron del 11 al 9, o sea, lo mismo que pasa ahora. Pero en 1970 Tele 11 cambió de dueño cuando la compró el periodista y empresario Héctor Ricardo García, que manejaba varios medios como Radio Colonia y el diario Crónica. Para esa época las cadenas yanquis ya habían vendido su parte. Sin embargo, se vendría una época complicada y paso a explicar. Las licencias de los canales eran por 15 años y había todo como un debate sobre desde cuándo empezaban a correr, si desde que se las habían otorgado o desde la primera transmisión. Bueno, en octubre de 1972 el presidente de facto Alejandro Lanusse sacó el decreto 6708 que decía que corrían desde el concurso. Y el 16 de octubre de 1973, ya con Perón en el gobierno, salió otro decreto, el 1761. Ese llevaba la firma del presidente interino Raúl Lastiri y confirmaba que efectivamente las licencias estaban vencidas. García, como buen empresario de medios, utilizó toda su artillería, todo lo que tenía a mano para justamente quejarse de esta medida. Desde Crónica la tildaban de aberración jurídica, mientras que las revistas peronistas decían que García era un oligopolista. Mientras tanto hubo una prórroga con un interventor, pero esto se terminó en 1974. En julio murió Perón y asumió Estela Martínez, su esposa, que a fin de mes anunció la expropiación de los 3 canales. O sea, Canal 9, Canal 13 y Canal 11 pasaban a manos del Estado, aunque la cosa no terminó ahí. En marzo del
76 hubo golpe de estado y los militares se sentaron a negociar. Al final se formalizó la compra de los 3 canales, la del 13 en el 78, la del 11 en el 79 y Romay judicializó la del 9 y bueno, pudo recuperarla recién en el 84. En ese momento Héctor Ricardo García era dueño del 97,7% de Tele 11. ¿Y saben quién manejaba la otra parte? Había varios inversores, pero uno de ellos era Amadeo Grandinetti, el hermano del cura jesuita que había fundado el canal. Amadeo durante años reclamó que a él nunca le habían pagado por su parte, y al menos hasta el 99 seguía peleando en la justicia por ese 1,6% que tenía del canal. Cuestión que durante la dictadura las fuerzas militares se dividieron los canales y el 11 quedó para la Fuerza Aérea. En ese periodo asumió la dirección creativa Cacho Fontana, el famoso locutor. Y con el regreso a la democracia no es que el gobierno dijo, bueno muchachos, acá está su canal 11, tome, es de ustedes. No, y aparentemente el 11 quedó a cargo de las fuerzas del radicalismo que respondían a Leopoldo Moró, que hoy es diputado por Unión o Fuerza Patria, Unión por la Patria, no me acuerdo, siempre cambian de nombre. Pero a fines de los 80 las emisoras estaban en una situación crítica. No solo las afectaba la hiperinflación y la suba del dólar, sino también la crisis energética. Había tantos cortes que en un momento solo había programación durante 4 horas al día. Cuando asume Menem en el 89 dice chau, todo esto se cierra, basta de poner plata acá. Canal 11 tenía más de 500 empleados y un déficit operativo de 27 millones de pesos. No me hagan convertirlo a plata de la fecha, para eso están ustedes los que saben de economía y de números. Aunque después dijo, ¿por qué cerrarlos si podemos privatizarlos, no? Así que los 3 canales se subieron a surfear la ola de la privatización de los 90. Para el 11 se presentaron 6 candidatos. Entre ellos estaba TV Mac, de la familia Macri en alianza con el cubano Goar Mestre, un histórico del Canal 13, también Artear, una sociedad del Grupo Clarín, y Televisión Federal S.A., más conocida como Telefe. La adjudicación fue rara y estuvo plagada de varias irregularidades, porque medio que armaron los puntajes ahí, en el momento, total, ¿quién lo va a chequear? Y Grupo Clarín, como la mejor rankeada, pudo elegir con qué canal se quedaba y se quedó con el 13. La puja por el 11 se definió entre Macri y Telefe, y al final, el 22 de diciembre, ganó la segunda, porque ofreció más plata, básicamente. De esta manera, en marzo de 1990 se hizo la primera transmisión del nuevo Canal 11, ahora llamado Telefe, con un noticiero conducido por Juan Carlos Pérez Loazó. Che, muy bien, Javito, pero no contaste quiénes eran los dueños de Telefe. Bueno, había varios socios y algunos los conocemos porque ya los hemos visto en este canal. El principal era Televisoras Provinciales S.A., que tenía un 30%. Se trataba de un consorcio que agrupaba a varios canales de 10 ciudades, entre ellas Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Mendoza. Las caras visibles en esta sociedad eran el bahiense Alejandro Massot y el salteño Martín Lecuona de Prat. Por si les interesa, Alejandro Massot sí es el padre de Nicolás Massot, el político que estuvo en el PRO y ahora no sé en qué fuerza está. En segundo lugar estaba la editorial Atlántida, de los hermanos Aníbal y Constancio Vigil, con un 14%, los dueños de las revistas Gente, El Gráfico y Villiquen, entre otras. Y el resto se dividía entre varios socios no menos importantes. Estaban los hermanos Santiago y Francisco Soldati, de Sociedad Comercial del Plata y fundadores del Tren y Parque de la Costa, el italiano Luis Zanón, dueño del Ital Park y de la fábrica de cerámicas que lleva también su apellido, una sociedad llamada Enfisur S.A., de las que les voy a ser sincero, no tengo ni idea quién era el dueño, y por último el abogado Abelino Porto, que después fue ministro de Salud del gobierno de Menem durante el escándalo por la compra de leche en mal estado a Carlos Spadone. A partir de los 90 igual arrancó la época de gracia del Canal 11. Telefe tuvo exitazos, como el show de Videomatch, Grande Pa, Jugate Conmigo, Chiquititas, Cebollitas, y le arrebató el primer puesto a Canal 9, que durante los 80 había liderado con las telenovelas de Romay. Detrás de la estrategia creativa estaban
nada más y nada menos que Gustavo Yankelevich, el hijo de Jaime, aquel que había hecho la primera transmisión en el 51. Yankelevich entró al canal en el 89, antes de la privatización, y se mantuvo como director de programación hasta el 99. Ahí empezó la época de Claudio Villarroel y Bernarda Llorente a cargo de los contenidos. Mientras tanto, el canal también se agrandó con otros medios, como la compra en el 92 de Radio Continental. Y de a poco esos pequeños dueños como Zanón y Soldati se fueron yendo y Editorial Atlántida empezó a ganar cada vez más porcentaje, incluso más que el de los canales de las provincias. Al menos hasta 1998, cuando se produjeron una serie de pases de manos, así que escuchen y presten atención. Primero, en marzo, los Vigil le venden un 60% de Atlántida al Fondo SEI y a Telefónica. A Telefónica ya la conocen, es la empresa española de telecomunicaciones, no hace falta ni que se los explique. El SEI, en cambio, era un fondo integrado en su mayoría por el Banco City y Raúl Moneta, y con una pequeña participación de la familia Wertheim. Ellos al mes siguiente, a través de Atlántida, le compran su participación a Televisoras Provinciales S.A., pero no solo eso, también le ofrecieron comprar las licencias de los canales, aunque no todos aceptaron. Así Telefe pasó a ser el dueño del Canal 8 de Córdoba, el 5 de Rosario, el 7 de Neuquén, el 8 de Mar del Plata, el 9 de Bahía Blanca, el 11 de Salta y el 13 de Santa Fe. Por eso ahora nos encontramos con Telefe Rosario, Telefe Córdoba y así. Hay canales de esas provincias que están afiliados y retransmiten el contenido, pero no, estos forman parte del grupo Telefe. Sin embargo, la sociedad entre SEI y Telefónica duró poco más de un año nada más. En noviembre del 99, los españoles compraron el 100% de Telefe en una operación valuada en 530 millones de dólares. Pero eso no solo incluía el canal principal y los otros 7, sino también las radios Continental, la FM Hit y el 50% de Azul Televisión, el antiguo Canal 9, que esto último les trajo un problema. El Comité de Radiodifusión los obligó a desprenderse de Azul y en 2002 se lo vendieron al periodista Daniel Haddad. También en 2004 se sacaron de encima las radios que pasaron al grupo Prisa de España. Aunque en el medio sumaron un canal porque compraron el 8 de Tucumán, que había quedado ahí rezagado. A partir de 2000 encima, Telefe no paraba de sacar un éxito atrás del otro. Éxito, éxito, éxito. Desde telenovelas como Montecristo, que a mí me encantó, una de mis favoritas, fenómenos también mundiales como Casi Ángeles o Los Simuladores, que se volvió un clásico de culto, papá. También con la compra de formatos del estilo Operación Triunfo, ¿se acuerdan de Claudio Basso, Pablo Tamagnini? Bueno, y por supuesto no nos olvidemos de Gran Hermano, con Sorita Silveira, Juan Alberto Badía, Jorge Rial, Mariano Pelufo. Me pongo de pie, Mariano Pelufo, por favor. Se dice igual que en 2008 alguien hizo una oferta para comprar Telefe. Puso sobre la mesa nada más y nada menos que 320 millones de dólares, al menos según lo que reportaron los medios en ese momento. Se trataba de Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner, devenido en empresario de medios, aunque bueno, los españoles no aceptaron. Había sí un tema cuestionable, o por lo menos cuestionamientos sobre la propiedad del canal. Telefónica Argentina decía que no era dueño de Telefe, sino que simplemente compartían accionistas, o sea, los españoles, lo cual era un conflicto con la ley de medios que se sancionó en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque ponía no solo un límite a la cantidad de licencias, sino al espectro geográfico que podían tener los medios. Es un conflicto igual de acuerdo a cómo interpretes la ley, ¿no? Según qué abogado agarres, como todo. Para eso igual Telefe presentó un plan de adecuación y dijo, bueno, yo estoy dispuesto a vender 2 canales, así que bueno, Neuquén, Bahía Blanca, lo siento, pero voy a tener que cortarlos. Sin embargo, en medio de la pelea judicial llegó Macri a la Casa de Gobierno y modificó esa ley, por lo cual Telefe no tuvo que vender nada. Y así llegamos al último pase de manos, que fue en 2016, cuando Viacom pagó más de 300 millones de dólares por Telefe. Che, igual qué devaluado que está todo, porque en 2000 fueron 500 millones de dólares, después en 2016 300, ahora dicen que por 100 o 120 se arreglan. Ahora sí, ¿quién es el nuevo dueño
dueño de Telefe. Se habló de Marcos Galperín, se habló de los Wertheim, dueños de DirecTV, de Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo. Bueno, la cuestión es que mientras estoy grabando esto todavía no se definió, pero paren un segundo, no se vayan. Acá entra la magia de la elipsis, muchachos, porque el Javito del futuro ahora mismo en 2 segundos les va a contar. O sea, mi Javito del futuro, su Javito del pasado, porque cuando lo vean es su presente, pero no va a ser mi presente, porque yo ya lo voy a... Bueno, elipsis. Ahora sí, Vicel Añeros, nuevo dueño de Telefe confirmado, es el señor Gustavo Scaglione. ¿Quién? ¿Gustavo qué? No, ya sé, no es de los nombres más rimbombantes que sonaron como Wertheim, Yankelevich. Los entiendo. Para el público general no es muy conocido, aunque viene haciendo algunas compras que no hacen tan llamativo que se haya quedado con Telefe. Pero veamos quién es este señor. Scaglione es un empresario rosarino de 64 años que viene creciendo en la industria de medios, más que nada en la última década. Según Medios de Rosario, su familia se dedicaba a lo que es la fabricación de carrocerías para las empresas de transporte. Sin embargo, cambió de rubro cuando se casó con Josefina Daminato. La familia de su esposa tiene un largo recorrido en la ciudad, más que nada en lo que es la bolsa, las agencias de cambio y el turismo. Pero en 2015 hicieron su gran salto a lo que es la industria de medios. Scaglione y Daminato compraron el grupo Televisión Litoral, que incluye el Canal 3, 2 radios y el sitio rosario3.com. 4 años después le compraron el Multimedios, La Capital, al grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano. Aunque no va a ser lo único que hagan juntos estos muchachitos. Pastilla para guardarme para después, muy buen video, la historia de Daniel Vila, José Luis Manzano. Pueden ser 2 videos, no sé, estoy pensando en voz alta, no importa. El tipo siguió creciendo con la compra del EV2 en Córdoba, del Canal 6 de Bariloche, y acá llegamos al punto clave. ¿Se acuerdan de estos canales fuera del AMBA que tenía Telefe? Resulta que Paramount empezó a venderlos y este señor Scaglione se quedó con varios. Entre 2022 y 2023 compró Telefe Salta, Telefe Tucumán y Telefe Bahía Blanca. Así que con carpa ya venía mostrando interés en este canal. En marzo de 2023 también apareció en los medios cuando Marcelo Tinelli dijo que su amigo Scaglione había sido clave para que firmen América TV, el canal de Daniel Vila. Mucho ha tenido que ver también mi querido amigo Gustavo Scaglione, que ha trabajado mucho también, dueño de Canal 3 de Rosario y muchos medios en Rosario. Casualmente, poco más de un año después, Scaglione se volvería accionista de América Televisión con la salida de Gabriel Hochbaum. Y ahora se rumorea que Vila y Manzano podrían estar ligados a lo que es la inversión, a esa compra de Telefe. Pero bueno, who knows. Igual esa amistad con Tinelli ya no corre más, porque el cabezón tiró unas stories muy raras. Sí, ya sé lo que piensan, más raras que de costumbre. De golpe subió un texto que decía dinero sucio, Cuevas, Rosario, hombre de medios, y dijo que era todo como parte de una ficción en la que estaba trabajando. Sin embargo, en los medios salió otra noticia. Parece que Scaglione le reclama una deuda de 6 millones de dólares que tenía como garantía la chacrita de Tinelli en Punta del Este. Y cuando se enteró que Tinelli la había vendido, Scaglione se la embargó y ahí fueron todas estas stories. Que no sabemos cuánto hay de verdad, cuánto hay de enojo, cuánto hay... Está medio raro. Hay que reconocerle a Pergolini igual que en su momento algo había advertido sobre esto. Porque en 2023, cuando Tinelli firma con América, Mario Daniel en Vorterix dijo lo siguiente. Uno que vuelve a televisión, no importa quién, Sí. vuelve y tiene un prestamista que es el que le pone la plata por estar en su trabajo. Le pone la guita de todo Claro. lo que él tenga que hacer Sí. y si ganan guita, bueno, el prestamista es el primero que cobra y si no, después cobran ellos. Si no, viste, el canal no pierde dinero. En fin, igual es llamativo el crecimiento tan repentino de este señor, que en 10 años se haya vuelto accionista en 8 canales, varias radios, como todo un mega empresario de medios de golpe. Y ahora encima maneja la emisora más grande de la Argentina, que produce los programas más vistos de la pantalla ahora, que tiene encima también todos estos canales del interior, que él además ya había comprado otros. Tiene estudios, tiene una productora, tiene también una señal internacional, Telefe Internacional. Ahora bien, Scaglione, ¿puede ser accionista de América y de Telefe a la vez? Bueno,
Sobre eso le consulté a Martín Becerra, especialista en medios, y me dijo que desde que se derogó la ley de medios, bueno, todo eso de lo que es la propiedad, de la cantidad de licencia que se puede tener, ya no corre más. Pero me surge otra pregunta, ¿cambiará la línea editorial de Telefe ahora con dueños argentinos? ¿Qué va a pasar con el negocio, la producción? No sé, son todas preguntas como siempre sin respuesta. Mientras tanto, acá termina esta historia y este video llegó a su fin. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si les gustan los contenidos, si ven los videos, si les agrada mi tono de voz. No, eso creo que a nadie. Bueno, igualmente pueden suscribirse a mi canal, que eso me ayuda muchísimo. Hacen clic donde dice suscribirse acá abajo y eso permite que yo pueda mostrar más mi contenido, que me vea más gente y que esto le llegue a, no sé, a tu tía, a tu primo, a lo quien sea. Y si de casualidad están muy pero muy generosos y quieren colaborar o ayudar con este proyecto, bueno, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo también en la caja de la descripción. Y yo me despido porque no tengo nada más para decirles, voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.